Bueno, muy buenos días hermanos, es una alegría compartir, como cada domingo siempre digo lo mismo, es porque es una alegría realmente compartir la palabra de Dios. Cuando nos enfrentamos a ella es cuando realmente nuestra vida, al obedecerla, ¿no? puede ser transformada. Así que vamos a terminar el último capítulo de esta hermosa carta que hemos estado compartiendo de 2 Corintios. Hoy nos toca el capítulo 13, ya el final. Te quiero pedir algo, recién cantábamos, es mi deseo honrarte a ti, ¿no? Y Señor, le decía, hemos cantado, Señor, haz tu obra en mí, ¿no? Y yo espero que esta mañana, cuando cantemos esta canción, cuando debemos cantar esta canción, sea real en nuestra vida. Y no digamos, Señor, haz tu obra en Él. Haz tu obra en el hermanito que está al frente, que está atrás y que está al lado. No, Señor, haz tu obra en mí, ¿no? Y vamos a ir ahí, le invito a que vayamos a 2 Corintios capítulo 13, ya el final. Creo que Pablo se termina de escribir esta carta de una manera magistral. Y yo sé que podemos estar cansados, quizás hemos dormido mal, muchos de nosotros hemos dormido mal justamente esta noche, pero Pablo termina esta carta y yo creo que esta carta, el final, la intención es que realmente tomemos en serio nuestra conversión, que estemos seguros de que somos creyentes. Y esto lo repite Pablo a una iglesia que estaba llena de creyentes, pero Pablo nos va a tener que recordar otra vez que hay que examinarse. Recordemos que Pablo, no voy a decir lo mismo que venimos diciendo desde que comenzó la carta, es una defensa del apostolado, él mostró sus credenciales, pero realmente, a pesar de que había evidencias, muchos pudieron ser seducidos, y más, fueron seducidos por los falsos maestros. Y hoy en día, querido hermano, todos los que estamos aquí, sin excepción, podemos ser seducidos con las filosofías y dudas y cuestionamientos, teorías, ideologías de este mundo. Podemos ser engañados, ¿no? Nunca una persona que termina apartada de Dios, apartada de las cosas de Dios, o haciendo cosas terribles, comenzó en un día. De un día para otro, no. Fue tomando pequeñas decisiones todos los días y sutilmente dio lugar al diablo. Así que es muy importante que tengamos en cuenta este último capítulo de la carta a los Corintios. Hermano, esto es un cierre de Pablo de la carta realmente espectacular para no perdérselo. Yo te invito a que prestes atención, que si tienes sueño te laves la cara, si te tienes que ir a lavar la cara 3 veces, levántate, lávate la cara, pero presta atención esta mañana. Dice Pablo en el primer versículo: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que no se pone él a sí mismo como testigo. No está diciendo yo fui 3 veces y soy testigo. No se está refiriendo a eso. Recordamos que Pablo fue la primera vez a Corintios, fundó la iglesia, fue una segunda vez donde encontró oposición terrible de tal punto que tuvo que irse, lo cual escribe una carta, la carta llamada la carta del dolor, la carta, ¿no?, de tristeza, la que estamos viendo, y dice ahora voy a ir una tercera vez, ¿no? Y él va a citar algo muy importante. Él dice, y por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, ¿no? Está diciendo Pablo, yo ahora voy a ir esta tercera vez y todo asunto, todo lo que esté pasando en la iglesia se va a resolver, ¿cómo? Como la Biblia dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hermanos, las cuestiones de pecado en la iglesia se deben resolver bíblicamente. ¿Cómo es bíblicamente? Ustedes lo conocen, a través como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a través de testigos que sean realmente los que dan testimonio de que ha ocurrido ese pecado, de que estás en pecado, de que has cometido ciertas cosas. Y luego dice lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 16 en adelante, la disciplina en la iglesia. Primero, si hay alguien que peca contra ti, ve tú, habla. Si se resuelve, has ganado a tu hermano. Si no se resuelve, dilo a la iglesia. Y si la iglesia no le hace caso y sigues en tu pecado, tenlo por gentil y publicano, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, no se pone como testigo, sino que dice, todo asunto lo voy a decidir como se decide bíblicamente. Se está refiriendo a los pecados. Por el contexto de lo que estamos hablando aquí, Pablo va a saber que está hablando de que estos problemas a resolver, todo asunto, se refiere a los pecados. Había pecado en los Corintios, había dificultades, había circunstancias, había gente trayendo
realmente problemas a la iglesia. Y había que resolverlo. El versículo 2 dice, he dicho antes, y ahora lo digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pablo dice, estoy ausente, pero voy a estar presente. Y ahora que estoy ausente, se los escribo, se los advierto, dice Pablo, a los que pecaron y a todos los demás. O sea, hermano, si nos ponemos en el lugar de los corintios, algunos de nosotros podemos estar en algún pecado. Igual nadie lo conoce todavía, pero Dios dice que saca toda la luz. Pero podemos estar en pecado. Y algunos que no están en pecado. Pablo le dice, hermanos, esta carta se las escribo antes que yo vaya. ¿Sabes por qué? Porque los que han pecado y están en pecado, y a todos los demás, por las dudas, que sepan que no voy a ser indulgente. Y esta palabra indulgente es muy importante. Esta palabra indulgente es phenomai en griego y significa que no será pasado por alto. Todo asunto lo resolverá bíblicamente, no lo dejará pasar. Es más, esta palabra phenomai, querido hermano, tiene una connotación de que no va a perdonar. O sea, no es cuestión de no perdonar porque no, es que no va a pasar por alto, no va a ser indulgente. No va a decir, bueno, es pequeñito. No, pero bueno, es su problema solo, no contagió a nadie. No. Todo asunto, todo pecado iba a ser tratado por Pablo la tercera vez que fuera. Hermano, yo me hago una pregunta. ¿Cuán indulgentes somos nosotros con nuestro pecado? Porque ahí radica el problema. Si pecamos nosotros, estamos bajo la gracia. Pero si peca el hermano contra nosotros, está bajo la ley, pareciera. ¿Cómo me hizo esto a mí? Si pecan contra mí, ¿qué ocurre con nosotros a veces? Esto no puede quedar así. Esto no me lo voy a olvidar. Pero si yo peco contra alguien, ¿qué decimos al hermano? 70 veces 7 me tienes que perdonar. ¿Cuán indulgentes somos? ¿Cuánto tiempo pasamos por alto en nuestros pecados en nuestra vida, querido hermano? Y así como Pablo le va a poner un límite, un tiempo límite a los pecados de estos corintios, Dios también pone límites, querido hermano. Dios tiene límites. Por amor, por supuesto. Tiene límites en cuanto a que trata con tu vida y con la mía, con la misericordia que lo caracteriza, pero también con la justicia que lo caracteriza. Y por amor, ¿qué padre no disciplina a su hijo? ¿Qué padre no castiga a su hijo? ¿Qué padre no hace que su hijo se encamine? Porque lo ama. Y Dios, porque nos ama, quizás en algún momento dice, hasta aquí, y corrige. Y sabemos que la corrección de Dios duele. Sabemos, lo hemos pasado todos nosotros, sabemos que la corrección de Dios duele. Ahora, vamos a entrar en este contexto de lo que Pablo está diciendo y vas a ver que los corintios tenían una característica que puede llegar a suceder en cualquier iglesia, que puede tener muchos dones, que puede tener conocimiento, pero puede caer en este gran problema. Vamos a ir deduciéndolo a este problema, querido hermano, todos juntos. Dice el versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿No? El versículo 3. Usted dice, Pablo le dice a los corintios, ustedes buscan una prueba en mí, que Cristo está en mí. Yo estoy como en debilidad, así como Cristo estuvo en debilidad, fue un hombre, pero resucitó con poder. Pablo le está diciendo lo mismo. Ustedes han visto a Cristo y el poder de Cristo en sus propias vidas. Y ustedes han visto también el poder de Cristo en mi vida, aunque yo voy con debilidad. Hermanos, esta duda que los corintios sembraron en los demás, estos falsos maestros, sembraron en los demás, literalmente estaba diciendo, me parece que Pablo no es un creyente verdadero. Me parece que Pablo no tiene a Cristo. Eso es lo que estaban acusándole a Pablo, estos falsos maestros. Que no provenía de Cristo en él, que no tenía a Cristo. Pero Pablo tan inteligentemente, y aparte inspirado por Dios, fíjate lo que dice en el versículo 4 y 5. Porque
Porque aunque fue crucificado, hablando de Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él en el poder de Dios para con vosotros. ¿Qué significa? Así como Cristo actúa en vosotros con poder, así como que Cristo vive en mí con poder, que yo voy a actuar con ese mismo poder y autoridad en la vida de ustedes, cuando yo vaya. Pablo dice, yo voy a tener que usar la autoridad de Dios cuando vaya con ustedes, aunque en la carne soy débil, pero como está Cristo en mí, ese mismo poder que está en mí lo voy a usar para con ustedes. Ahora Pablo dice, ¿ustedes están dudando de mí si Cristo está en mí? ¿Saben lo que le dice el versículo 5? Es como que, a ver, ¿ustedes me están examinando a mí? ¿Qué dicen de Pablo? Bueno, Pablo es pequeño, habla mal, parece que se contradiciera a veces, creo que está sustrayendo de la ofrenda. Si no es él lo que los manda a Tito y a su hermano, y al hermano que fue elogiado por las iglesias, habla tosco, dice que va a venir, después no viene. Ustedes han examinado según su parecer y han visto todas estas cosas. Y Pablo les dice en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo dice, ¿ustedes me están dando algo a mí? Se los devuelvo, tomen. Este examen que ustedes me están haciendo a mí, si Cristo está en mí, se los doy a ustedes. ¿Cristo está en ustedes? Esta palabra, querido hermano, en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Estos dos términos, examinaos, probaos, el hecho de decir a vosotros mismos, es muy fuerte en el griego. Está diciendo, miren profundamente si realmente estáis en la fe. Hermano, ahora, ¿cómo yo sé que estoy en la fe? ¿Qué significa estar en la fe? A veces nos miramos a los otros, entre nosotros, y decimos, ¿será creyente tal persona? No somos llamados a mirar si es creyente la otra persona. Somos llamados a mirar si nosotros estamos en la fe. Ahora, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces, ¿puede ser que haya personas en la iglesia creyendo que son salvos y no lo son? ¿Puede haber o no? ¿Sí? También la Biblia lo dice. ¿Sabe por qué? ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a ciertas personas que llegará un día, que estarán frente a Él, y Él le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? Pero Señor, sin tu nombre hicimos un montón de cosas, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Y era gente que estaba en la iglesia. Entonces, esto de examinarse a nosotros mismos, querido hermano, es muy importante. Ahora ocurre algo en la iglesia. Ocurre algo que es fácil examinar a los demás, emitir un juicio en los demás. Y a veces cuando uno plantea una situación de pecado o de mal vivir, ¿no?, en la vida de la persona, lo cual refleja que pareciera que no tuviera Cristo, hay muchísimas personas que dicen, a ver, no te metas. Y el hecho de que normalmente las personas que no quieren que se les meta en su vida, esas mismas personas no se meten en la vida de los demás. Ahora, ¿te has puesto a pensar que eso no es lo que la Biblia dice? Yo no tengo que andar mirando la vida de los demás. Vale, bien, no somos el Espíritu Santo. El que convence de justicia, de juicio y de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Pero la verdad de la palabra de Dios, ¿para qué está? La función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. El Espíritu es santo. Fuimos santificados, llamados a ser santos. ¿Qué hacemos con todos estos textos bíblicos si yo no tengo que meterme en la vida de nadie? Hermanos, somos llamados a examinarnos a nosotros mismos, pero también somos llamados por amor a mirar la vida de mi hermano, y si yo puedo ser de bendición a mi hermano, si puedo edificar a mi hermano, lo tengo que hacer. Hay muchas personas que me dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia o no me meto en ningún ministerio porque no quiero que me digan nada. Porque como yo no me meto con nadie, que no se metan conmigo. Eso es antibíblico.
Dice que fuimos llamados a ser santos. Y cuando fuimos llamados por Cristo y entró Cristo en nuestro corazón, fuimos sumergidos ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué hay en un cuerpo? Muchos miembros. ¿Y cómo aprendimos de la palabra de Dios que estos miembros se relacionan entre sí? Todos necesarios, todos importantes, y todos requieren del sostenimiento del uno con el otro, de la importancia, del amor, del trabajo del uno por el otro. Así que el llamado de decir, yo soy creyente, pero me voy por mi lado solo, examinate si estás en la fe. Porque a mí el amor para con ustedes no me deja dormir si hay alguien pasándola mal. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo se duele, yo me duelo. ¿Te dueles por tu hermano? ¿La alegría de tu hermano es tu alegría? ¿O no importa? Examinado si estás en la fe, querido hermano. Si no eres creyente, o sea, esto es muy, muy delicado. Estaba hablando a personas que conocían la palabra de Dios. Los corintios tenían todos los dones y tenían mucho conocimiento. Sin embargo, no se preocupaban de los unos por los otros. Había celos, ¿recuerdan? Sectarismo, egoísmo, había de todo. Así que, hermanos, hay muchos textos en los cuales podemos ver estas verdades. Las he nombrado, no lo he leído para que no vayamos avanzando en el pasaje. Pero, querido hermano, ¿qué es estar en la fe? ¿Lo que yo pienso de mí mismo? ¿Qué es estar en la fe? ¿Cómo sé que tengo una fe genuina? Porque yo te digo de verdad, y no lo voy a decir directamente, pero quizás aquí hay algunas personas, y en todas las iglesias hay, que están creyendo ser salvos, genuinos, y no lo son. ¿Yo puedo juzgarte? No. Pero por lo que se ve, no lo eres. Y algunos pueden ser que se ven muchas cosas y tampoco lo son. Por eso es que no podemos juzgar. Pero cómo yo me examino a mí mismo y que no sea mi corazón solamente el que dicta esa sentencia. ¿Soy creyente y no soy creyente? ¿Mi fe es genuina? ¿Mi fe me parece que es hipócrita? ¿Quién lo dicta si mi corazón es más engañoso que todas las cosas? Hemos leído un pasaje esta mañana. El Edward nos leyó un pasaje, Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vieron que ahí la palabra espíritu está primero en mayúscula y después en minúscula, porque está hablando del Espíritu Santo y el espíritu del ser humano. O sea que solamente nosotros, por nosotros mismos, podemos saber si somos salvos. Porque el Espíritu Santo testifica, o sea, nos dice, da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos si el Espíritu Santo es el que nos está testificando? Y no somos nosotros con nuestra propia voz de calmar la conciencia. Porque hay muchas personas que tienen cero casi actitudes de una vida transformada y creyente, y sin embargo siguen pensando que son creyentes. Yo cuando digo, a ver hermano, si haces esto, piensas esto, sientes esto, ¿cómo tú llegas a la conclusión de que eres creyente? Si vives todo en toda la forma contraria a lo que es un creyente, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo? No leyendo la Escritura. La Biblia habla de cómo poder tú examinarte y llegar a la conclusión bíblica de que eres hijo de Dios. Santiago, capítulo 2. Vayamos allí. ¿A qué se refiere esta fe genuina? A la fe viva, querido hermano, a la fe viva. La fe real es una fe viva, si no es muerta. Y si es muerta, no está, no existe. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La clave para entender este pasaje, que algún día lo examinaremos exegéticamente, porque aquí hay muchos que hablan de que la salvación puede ser por obras. Aquel pasaje no dice que la salvación es por obras. Acá dice, si alguno
dice, y esa construcción verbal, si alguno dice, es la que condiciona el pasaje. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? O sea, ¿es genuina esa fe? Otra traducción. ¿Es genuina esa fe? Así que, hermano, lo que te quiero decir, lo que está diciendo Pablo esta mañana es decirte, examínate si estás en la fe. Y estar en la fe es llevar una vida donde esa fe es viva. Donde no es una fe que carece de obras. No es una fe que carece de amor. No es una fe que carece de sacrificio por lo demás. No es una fe que carece de compromiso con la iglesia. Porque has sido introducido en el cuerpo de Cristo. Y allí se te dio una función. Lo hemos visto claramente en Corintios. Que todos tenemos una función. Y que todos hemos sido capacitados para cumplir esa función. En lugar en la iglesia, tú todavía no puedes llegar a amar a todos los hermanos. Tú todavía no sabes de los problemas de los hermanos. Tú todavía dices, yo mientras estoy solo mejor me siento. Examínate si estás en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. Ahora, pregúntate y observa lo que hay en ti. Ese probate a ti mismo es obsérvate a ti mismo, observa tu vida, la vida que llevas y tendrás la respuesta. Como dijimos, la fe viva está en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Ahora, mirá lo que sigue diciendo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y aquí, perdona, querido hermano, por favor, este pasaje está siendo usado por muchos arminianos, diciendo que aquí la salvación se puede perder, porque te puedes encontrar y decir, ves, ahora no estás aprobado, si mueres en esta condición, vas al infierno, porque antes era aprobado y ahora estás reprobado. No, el pasaje en el contexto de lo que está hablando es esto de reprobado significa no aprobado, y no aprobado en este contexto de lo que está hablando es decir, no tienes la fe genuina. No es que la has perdido. Nadie puede perder su salvación, nadie puede salir de la fe, porque no es guardada por ti ni por mí, sino que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 5. Así que, querido hermano, aquí se está refiriendo a menos que estés reprobados, a menos que cuando te has probado a ti mismo, has visto tu vida y has dicho, wow, no estoy aprobado, mi fe no es genuina. ¿Qué es estar en la fe? ¿Qué es estar en la fe? ¿Querer el conjunto de doctrinas de la iglesia? ¿Estar en la iglesia? Hermano, podés estar en la iglesia y no estar en la fe. Así que una cosa menos que podamos tallar. Estar en la fe no es estar en la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia por la música. Muchos jovencitos vendrán a la iglesia porque justo va la chica que le gusta. Y así entrarán al principio, ¿no? Muchos hemos hecho eso, por los que sepan. Hasta que Dios te cambia la perspectiva. La gente es muy maja. Eso no es estar en la fe, querido hermano. Querido hermano, solo tú lo puedes saber. Solo tú lo puedes saber. Pero no sé si providencialmente, que estoy seguro que sí, hoy leímos pasajes que yo lo tenía aquí en el bosquejo y lo estuvo compartiendo Edward en la alabanza. Y una de las cosas que yo puedo decirte, ¿qué significa estar en la fe? Vimos lo que no es, hay más para ver lo que no es. Pero ¿qué es estar en la fe? Te doy una característica por lo menos, una o dos, vamos a ver. Romanos 8:15, el versículo anterior que le cité recién. Romanos 8:15. Y lo leyó Edward esta mañana. Lo quiero volver a leer porque es muy importante. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
examinate a vos mismo y te vas a dar cuenta si estás en la fe, ¿sabes cuándo? Al momento de orar. Y cuando dices, Padre nuestro, cuando dices, Dios, Padre, ¿realmente reconoces a Dios como tu Padre? Pensamos en los padres del mundo. Pueden ser muy buenos o pueden ser bastante malos. Pero es un padre que te ha tratado de cuidar, que te ha alimentado, que te ha protegido, que te ha guiado. Ese es el padre que realmente y puede hacerlo muy bien o muy mal, pero lo intenta o sale como le sale. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Padre perfecto. Tú reconoces que todo lo que tu Padre Celestial te dice es porque te ama. Y que como hijo adoptado por Dios, tú debes obedecer y yo debemos obedecerle como un padre. Ayer hablamos con unos hermanos y decíamos, ¿qué diferencia hay en la crianza de los niños hoy? Hoy con 13, 14 años te dicen, he quedado con mis amigos, me voy. Nosotros teníamos 25, 27, 28, 30 años y mami, ¿puedo ir a tal lado? Si me dejaban iba, si no, no iba. El padre es la autoridad. Se hace lo que se dice el padre o la madre, son la autoridad. No había cuestionamiento. Podrías ir y pegar un portazo en la puerta del dormitorio, enojarte, rabiarte, ¿no? Agarrar los patadones y cuando entrabas te quedabas quietito porque entraba la mami. ¿Qué? ¿Golpeé la puerta? ¿Escuché la puerta fuerte? No, te habrá parecido, mami. No, papi, no fue sin querer. No. Vale, guarda. Hoy en día, 15 años, me voy, me quedo, he quedado. Y ni hablé cuando cumplen 18 aquí. Ya ni te avisan, ni siquiera. Romanos 8:15. No estás en esclavitud. Te sientes como una hija de Dios, un hijo de Dios, y tienes a Dios por Padre. ¿Sientes a Dios como tu Padre? ¿O es el legalista que te está diciéndote las cosas o prohibirte las cosas que tú quieres hacer? Romanos 8:16, el versículo siguiente, el testimonio interno. El testimonio interno es saber si realmente el Espíritu Santo te dice a ti, por lo que hemos visto de Santiago, que esa fe que tú tienes es genuina, te testifica, amas a Dios, el Espíritu Santo te guía a la verdad y tú quieres hacer la verdad, produce en Dios, en ti, el querer como el hacer, te reconoces incapacitado y que Dios realmente es el que te mueve a obedecerle y a amarle. Cuando te miras a ti mismo y estás en la fe, ¿sabes qué ocurre? Te conoces y no es por lo que haces, sino por qué motivo lo haces. Cuando te examinas a ti mismo te das cuenta de que no son las cosas que haces. No te estoy pidiendo que digas, bueno, no falto a la iglesia todo el mes, voy a la reunión de oración, o falto alguna. No hablo de esos cálculos, Hablo de por qué no faltas a la iglesia todo el mes, de por qué vienes a la iglesia siempre a la reunión de oración. Cuando hay algo que hacer, estás allí. ¿Por qué si hay una necesidad, estás presente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque, querido hermano, hay muchísima gente que no conoce a Dios, que hace muchas cosas muy bien y las hace correctamente. Tiene una moralidad a veces más alta que muchos que dicen conocer a Dios. Por eso te hablo de que no te examines a ti mismo y digas, hago, sino di, quiero. ¿Estás queriendo obedecer a Dios? ¿Estás queriendo venir a la iglesia? ¿Por qué no quieres hacer lo que Dios dice que tienes que hacer? ¿Expliqué lo que dije? Dios dice, tenés que hacer esto. Y tú dices, no quiero. ¿Por qué no? ¿Qué te lleva a no querer hacer lo que Dios dice? Y lo que dice el versículo 5 y 6 también está diciendo algo muy importante en cuanto a los corintios. Mira lo que dice. Os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Aquí la idea de lo que está diciendo Pablo, que parece muy difícil de interpretar, en el contexto está diciendo, si ustedes cuando se revisan se dan cuenta que tienen una fe genuina, ustedes se van a dar cuenta que nosotros también tenemos a Cristo. Hermanos, la mayoría de las personas que no tienen una fe genuina son los que siempre están cuestionando a los líderes, a las personas que sirven a Cristo, a las personas que tienen una vida consagrada a Dios. Siempre están mirando y cuestionando la vida del liderazgo, la vida de los obreros, la vida de los siervos. Eso lo dejo porque Pablo dice, mas vos espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo dice, cuando ustedes se examinen a sí mismos y sepan y se den cuenta que están en la fe, va a ser notorio que nosotros tenemos a Cristo. Y ahí la palabra, querido hermano, conoceréis, significa justamente en el libro de los Hechos, aparece 10 veces esta palabra, y no es el ginosco, la palabra ginosco, conocer, que habla no en Romanos capítulo 8, sino esta palabra se va a hacer notorio. Ustedes se van a dar cuenta, dice Pablo, que nosotros no estamos reprobados, que nosotros tenemos a Cristo. Pero primero tienen que hacer lo que dice el versículo 5, examinarse. Cuando se examinen, se van a dar cuenta, porque va a haber notoriedad en mi vida y en la vida de Lucas, de Tito, del otro hermano, de Timoteo, de que somos hijos de Dios. Por eso siempre les digo, hermanos, con todo el amor, que vos podés ocultar tu pecado, tu rebeldía contra las cosas de Dios un buen tiempo, mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano se nota. Tarde o temprano se nota. Se conoce quiénes son los hijos de Dios. Se conocen por el tiempo los hijos de Dios. Querido hermano, dice el versículo 7, y oramos a que Dios, que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Querido hermano, lo que está diciendo Pablo acá es, hermano, si nosotros podemos parecer reprobados, dice Pablo, no importa. Lo importante es que ustedes dejen de pecar, que hagan lo bueno, que dejen de hacer las cosas malas. Pablo no le daba importancia a lo que ellos estaban pensando de él mismo. Pablo realmente estaba interesado en la vida espiritual de ellos. Pero no está dando lugar Pablo de decir, bueno, aunque haya algo malo en mí, aunque no tenga tanta verdad, no está dando lugar a eso. Porque la palabra, exegéticamente, cuando uno va al texto, dice, pareciéramos como reprobados. No está diciendo, somos reprobados, no importa. No. Parecemos como reprobados, no me importa si lo parecemos. No me importa si es como si fuéramos, pero ustedes dejen de hacer un mal. Después el versículo 8 va a decir que no, que eso es así, porque el Pablo va a hablar de la verdad. Hermano, ¿qué quiero decirte con esto? El pecado huele mal. Y si miramos a los demás, dice Pablo, si ustedes pueden mirar y yo me quiero comparar con los demás, puede ser que yo parezca aprobado porque usted está reprobado, o al revés, usted está reprobado y yo parezca reprobado. Puede parecer, las comparaciones siempre funcionan humanamente, pero no para con Dios, no contra la verdad, no contra lo perfecto que es Cristo. El pecado huele mal. ¿Sabes cómo me da la idea de esto? ¿Recuerdan cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro? ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo? Quita la piedra. ¿Qué le dijeron la hermana de Pablo y María? ¿Qué le dijo? Jesús, esto lleva 4 días, ya huele mal. Hermano, cuando tenemos que tratar el pecado en la vida de alguna persona, huele mal, ya lo sé. A nadie le gusta que muevan la piedra. A nadie nos gusta que nos muevan la piedra porque sale olor. Pero quiero decirte algo también esta mañana. ¿Qué pasó cuando movieron la piedra?
Lázaro resucitó. Hay vida. Hermano, si alguien por amor se mete en tu vida y te confronta con un pecado, sí que huele mal, pero ese es el comienzo de que va a producir vida, cambio, transformación. El adulterio, wow, que huele mal. Pero es que lo voy a perder todo si se entera. Pero es la única, o es el comienzo de dejar ese pecado. Y tendrá consecuencias, sí. Y va a oler mal, sí. Pero vas a salir. Hermanos, muchísimos de nosotros, en mucho tiempo de nuestras vidas, hemos estado haciendo las cosas mal. Y después pretender que cuando Dios ya dijo hasta aquí, y queremos que no huela mal, y queremos evitar el dolor, y eso no es posible a veces. Hay muchos que no están obedeciendo en muchas áreas de su vida, querido hermano, cuando Dios ha sido claro ya. Como que solo bastaría que estudiaras un poquito más la Biblia y te darías cuenta. Y estoy charlando con muchos pastores porque estoy compartiendo el tema de la conferencia y ¿sabes que hay una lectura normal de las iglesias en cuanto a los pastores? Muy buenos creyentes, muy buenos cristianos, o sea, gente que voy a decir, ¡guau! Me encanta este hermano, qué bien. Están siendo engañados con la filosofía de este mundo. Y hoy en día están diciendo, es que la Biblia no lo dice. Sí, pero la Biblia no dice un montón de cosas, pero implícitamente dice un montón de cosas. ¿Saben que el catolicismo dice que la sola escritura es una mentira porque no hay un texto en la Biblia que diga que la Biblia es la única verdad? En unas semanas tengo, no un debate, pero sí una entrevista donde voy a refutar los puntos del catolicismo en cuanto a eso. Y uno de los puntos del catolicismo fuerte, de los apologistas, es ¿dónde dice la Biblia que es sola escritura? ¿No hay? ¿O sí? El versículo que dice la Biblia es la única verdad y sola verdad, así no lo hay. Pero dice muchos textos bíblicos implícitamente que la sola escritura es la única fuente más segura proféticamente. En Pedro, por ejemplo. Y hay muchos más textos. Pero así como el catolicismo dice, yo cuento con lo que diga el Papa, el segundo, el tercero, el quinto, el octavo y todos los que ha habido, y que son la autoridad y base bíblica de sus vidas. Así hay mucha gente que dice, si la Biblia no lo dice, yo hago lo que quiero. Y quiero citar una frase de Surgen y Shalem, porque a mí no me sale tan bien. Dice, tratar de resolver los problemas espirituales con la sabiduría del mundo es cambiar paja por oro, es ajenjo por miel. Nada, querido hermano, se compara con la verdad de Dios, ni en valor, ni en dulzura, ni en fidelidad. Nada se compara con la Biblia. Al matrimonio se lo define como la Biblia lo define. A la crianza de los hijos se define como la Biblia lo dice. Al ministerio se lo define como la Biblia lo dice. A la iglesia se le define como la Biblia lo dice. A la unidad se la define como la Biblia dice. Al amor se la define como Dios dice que es el amor. Querido hermano, quiero que leamos algunos proverbios con respecto a esto. Estoy muy interesado en que entiendas que debes escudriñar las Escrituras, porque si no las escudriñas vas a caer en un montón de rebeldías y pecados luego, solo porque la Biblia no dice algo. Pero la Biblia no dice que no fumemos, la Biblia no dice que no tomemos cocaína, la Biblia dice que no hagamos copyright, la Biblia no dice tantas cosas. Pero dice que somos templo del Espíritu Santo, pero dice que no robemos, dice muchas cosas. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 7.
Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Querido hermano, ¿sabes lo que está diciendo ahí? No te dejes impresionar por tu sabiduría. Cámbiate y apártate del mal. En otra traducción. No te jactes de tu propia sabiduría. ¿Cómo trato a mi mujer? Bueno, como mis padres vi, mi papá lo hizo bien, lo hago igual. Mi mamá lo hizo bien con mi papá, lo hago igual. En el colegio, en mi familia, en esto, en lo otro. No puedes resolver y llevar adelante el diseño de Dios con la sabiduría de este mundo. Nada se compara con la Biblia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Querido hermano, mientras más demores en reconocer a Dios en las cosas que tienes que hacer, más torcidas estarán tus veredas, las cuales Dios va a enderezar, por supuesto. Otra versión dice, y tus caminos te llevarán al éxito, porque Él los enderezará. Vas a llegar a tener bendición en esos caminos, pero cuando los reconozcas. Lo que pasa es que si tú te sigues demorando en resolver las cuestiones espirituales que estás haciendo mal en tu vida, estás inerte, estás sin prosperidad espiritual, y lo que va a ocurrir es que los problemas serán más serios. El problema es que, vamos a ver, las amas de casa que me pueden decir ayudar en esto, que a veces están más con el tema de la cocina y eso. Se te cae algo orgánico, ¿no? Una cascarita de banana, una fruta, y se queda en un lugar escondidito ahí, y vos no lo ves porque no lo has podido ver y no lo has podido limpiar porque no lo ves. ¿Cómo te das cuenta que está ahí? Y si te das cuenta que no lo encontrás y pasan los días, ¿qué pasa? Más olor. Y ya llega a ser un olor insoportable. ¿Y qué ocurrirá? Si al final tenés que perder tiempo y decir, lo tengo que encontrar porque esto no se soporta. Lo sacas, wow, bien. Y estás varios días, ¿no? Echando. Hay consecuencias, ¿no? Bueno, así va a ocurrir cuando tú y yo sigamos defendiendo en posturas del mundo cuestiones que deben resolverse con la palabra de Dios. Este mundo no tiene la sabiduría de Dios. Este mundo no diseñó al ser humano. Hoy los matrimonios son legalmente un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Son matrimonio ante la ley. Hoy vivís juntos y ya está todo bien. Ante la ley. A partir de los 6 meses creo que ya sos una pareja de hecho. Eso no es un matrimonio. Aunque la ley de este mundo diga que sí. Porque el diseño de Dios es otra cosa. Hoy la crianza de los hijos nos dan los libros de psicología. No la Biblia. ¿Y cuál es el problema de seguir estas cuestiones? Que no todas son, algunas ayudan. Pero el problema es que si tú te basas en esas solas cuestiones, el resultado es sí o sí malo. Cuando tú haces lo que la Biblia dice, tú esperas un resultado. Pero no está garantizado el resultado que tú quieres. Está garantizado el resultado que Dios quiere, obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que a ti y a mí no nos gusta por nuestra carne que ocurra. Yo quiero hacer las cosas como a mí me parece y que tenga el resultado que Dios quiere. Imposible. Es imposible. Porque la verdad se dará paso, querido hermano. Vamos a otro versículo, a otro proverbio. 28:13. No lo quiero dejar pasar. 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Llevas tiempo espiritualmente mal? Examínate si estás en la fe. Y si estás en la fe y aún sigues mal, quizás hay cosas que
has dejado pasar el tiempo y no has resuelto, y es cuestión de que no vas a prosperar espiritualmente si no solucionas lo que Dios te está diciendo que debes solucionar hace tiempo. Si encubres tu pecado, no prosperarás. Algo que no prospera es algo quieto. Con los pastores sigo hablando y me dicen que ellos, como yo me he estado dando cuenta y lo compartí el viernes en la reunión de Koinonia, es que las personas que normalmente son rebeldes a la Escritura y se basan en las filosofías humanas, tratando de meterlas en la Biblia que encajen, cuando es al revés, la Biblia no tiene que encajar en las cuestiones de este mundo. Tú les tienes que pasar las cosas de este mundo por el filtro. Si pasan, pasan, y si no, no deben estar en nuestra vida. Y le decíamos que la mayoría de las personas viven con ciclos. Las personas que se caracterizan por la rebeldía a las Escrituras, por no escudriñar las Escrituras, terminan con ciclos de la vida siempre de la misma manera. Llega a principio de año nuevo, el examen de fin de año. ¿Cómo fue este año? Gerardo, vos que estás acostumbrado a los exámenes ahí de la facultad, ¿no? Exámenes. A ver, no, este año sigo igual. Señor, te prometo que este año sí, ¿no? Y así me escuchaban los falsos maestros que dicen: este año es el año de la cosecha, este es el año de la prosperidad, este es el año de la siembra, de esto, del otro, ¿no? Cuando escuchamos encima de estas tonterías. Entonces llega la vida, 6 meses intentando bien, para 6 meses darnos cuenta que estamos de la misma manera, estamos nosotros 6 meses mal, hasta que nos damos cuenta y pedimos ayuda. Volvemos a decir, llega fin de año, hemos pasado un año malo de vuelta, este año nos volvemos a comprometer, 6 meses intentándolo, a los 6 meses se nos acabaron las fuerzas. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas en la carne. Porque intentamos salir con la sabiduría humana. Porque intentamos resolver los problemas espirituales con la sabiduría del mundo. Pero hermano, esto no te estoy diciendo que te pasa a ti, pobre de ti, me pasa a mí si me descuido. Nos pasa a todos. El versículo 8, vayamos a la 2 de Corintios otra vez. Versículo 8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hermano, la verdad se va a dar paso. Sí o sí, la verdad va a triunfar. Dios siempre va a triunfar. Hermano, cuando Dios dice haz y tú dices no, el que estás equivocado, por supuesto, eres tú. Pero no solamente el problema está que tú estás equivocado, es que el problema es que Dios va a decir no o va a decir sí y se va a cumplir. Porque en Él no hay error. Entonces somos realmente necios cuando persistimos en las ideologías de este mundo para hacer las cosas espirituales. Porque no se van a cumplir. Porque Dios dice que Él ha trastornado la sabiduría de este mundo. Y sin embargo escogió a lo necio y a lo vil para avergonzar a lo poderoso, a la sabiduría humana. El versículo 9 dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Querido hermano, todo lo que le estoy diciendo, dice Pablo, por esta carta, aunque esté ausente, es porque les quiero edificar, no los quiero destruir, aunque tenga autoridad para hacer muchas cosas. Hermano, tenemos la iglesia, no los líderes, la iglesia, ¿recuerdan cómo se trata bíblicamente un pecado? La iglesia tiene la autoridad en los líderes por la palabra de decir a una persona: te tienes que ir de la iglesia. No eres un verdadero creyente por tu conducta. Eso tiene autoridad en la iglesia. Y Pablo dice: yo tengo una autoridad dada por Dios para tratarlos a ustedes severamente. ¿Recuerdan que en los pasajes anteriores Pablo dice: es mejor que yo les escriba y que se aparten de lo que están haciendo, porque si voy, no les va a gustar como voy? O sea, mejor
mejor apártense, porque estoy dispuesto a usar la severidad. Es que el pecado daña y daña a la iglesia. Tu pecado, mi pecado, aunque parezca de fuera para nosotros solo, nos daña a todos, querido hermano. Y Pablo dice, nos gozamos en que nosotros seamos débiles y que vosotros sean fuertes, y oramos por vuestra perfección. Querido hermano, por esto lo escribo, dice, para no usar de severidad. Hermano, no nos gusta a los pastores usar severidad. No nos gusta ir a confrontar el pecado. Pero por la palabra de Dios nos ha sido delegada una autoridad. Y si amamos a las personas, tenemos que usar a veces esta severidad. Le llama severidad el hecho de confrontar, ¿no? Es duro confrontar a un hermano con un pecado. Pero es necesario porque nuestra tarea, como la de Pablo era un apóstol, nosotros tenemos la misión apostólica, no tiene nada que ver que yo no soy apóstol, y nunca lo seré tampoco. Pero sí tengo la misma tarea, la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la palabra de Dios. Y una autoridad por medio de la palabra de Dios, si es necesaria, para usar con severidad contra el pecado, no contra ti, es contra el pecado. El versículo 10, como le leía, realmente Pablo les escribe para que se aparten del pecado, para que no tengan que usar esa autoridad, ¿no? ¿Cuánta gente vemos, o pastores vemos con autoritarismo en la iglesia? ¿Saben que hay iglesias donde se dicen con quién se va a casar y quién no se va a casar? A ver, yo te puedo decir, Vanessa, a ver tu celular, quiero ver los mensajes que tienes. A ver qué encuentro, Steffi o cualquiera. Quiero ver, encontrar. Hay autoritarismo en muchos pastores. ¿Dónde tenés que trabajar? ¿Cuándo salir de vacaciones? Yo tengo, vamos, en mi familia han ido a iglesias donde el pastor le ha dicho, bueno, le comentás al pastor, me voy de vacaciones. ¿Cuándo? En octubre. No, en octubre tú no te puedes, te tienes que quedar acá limpiando esa semana porque te toca limpiar. O esta semana se va el otro obrero, así que tú te quedas. O esta semana me voy yo, así que tú te quedas. Y las vacaciones se las organiza el pastor. Y voy a decir, qué tonto, ¿no? ¿Cómo va a acceder a eso? ¿Sí? Cuando tú tienes todo el año diciéndote que él es el apóstol y que tiene autoridad, y que si sales de su cobertura y de su paternidad te va a ir mal en la vida, tú temes. Una mala enseñanza, pero tú temes. ¿Todo por qué? Porque no escudriñan las escrituras. Porque parece que la Biblia dijera eso y yo le creo. Es lo mismo que el otro que dice, la Biblia no lo dice, pero escudriñar, que sí lo dice. Y el otro que dice que lo dice cuando no lo dice. Escudriñar y te das cuenta que no dice eso. O escudriñar y te das cuenta que dice eso. ¿Te das cuenta que los dos extremos hay en las iglesias de personas así? Las que se comen todo y las que no creen en nada porque no escudriñan. Así que, hermanos, el versículo, ya terminando, el 11, el 14, es la salutación final, el despido, pero se despide de una manera increíble, Pablo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y Dios de paz y de amor estará con vosotros. Créeme que puedo hacer un mensaje de cada una de estas palabras, pero solamente voy a decir, nombrar algunas cositas de este saludo de Pablo. Dice, por lo demás, o sea, esos por de Pablo recuerden que son importantes. Dice, por lo que hemos visto antes, cuando lo examinemos a nosotros mismos y nos demos cuenta que nuestra fe es genuina, hermanos, aunque te parezca muy decir, bueno, ¿qué tiene que ver que diga hermano? Si vos tuvieras una iglesia como la de Corinto y te difamaran como difamaron a Pablo, a tus hermanos corintios, ¿tú le dirías hermano? Podrías decirle, pero manga de insensibles, a ver, tengan gozo, paz, tengan el mismo sentir. No, Pablo no le dice eso, le dice hermanos. ¿Sabes qué me demuestra aquí Pablo? Lo mismo que te quiero decir hoy esta mañana. Yo soy tu hermano.
Yo soy pastor y el pastor no es un rango. Yo no estoy sobre ti. Yo no tengo una relación más íntima con Dios. No estoy en una posición mejor que Dios. Yo soy tu hermano con una distinta función. Nada más. Por eso Pablo no dice manga de insensible. Ahora que me han tratado así, pero bueno, a ver, tengan gozo, paz. No. Pablo le llama hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto que hoy pude decir y que puede herir o te puede confrontar, te lo dice un hermano que lucha con las mismas cosas que tú. ¿Que se requiere más de mí que de otros? Sí, por la función. Por falta de tiempo nos pongo un videíto de un muy famoso predicador de los Estados Unidos que ha sido sacado del ministerio. No por adulterio, sino solo por estar jugando insensatamente, fuera de tiempo, en una familiaridad muy cuestionable con una mujer de su iglesia, casada y todo, y él casado y todo también. Pero alguien dijo, es mi amiga y he visto que estás chateando con ella igual a las 3 de la mañana. Como te familiarizás con ella, cómo se tratan, no parece que fuera pastor y oveja. Las cosas que se están diciendo, aunque no sean sexuales ni románticas, son bastante groseras y rozan la intimidad. Tú no puedes hacer eso, por la función que cumples. Tú ni nadie, pero por la función que tú cumples, tú no puedes estar ahí. Se llamó, él mismo dijo, pero tienes razón, he sido un estúpido, he sido un necio. ¿Cómo no me di cuenta antes de estas cosas? Llamó a su equipo, a sus otros pastores, miren, he hecho esto, miren, lo acaban de ver, yo no lo vi, miren, fuera, el tiempo que haga falta. Así que, querido hermano, yo soy tu hermano cumpliendo otra función que se me requiere más por la función que cumplo, pero luchamos con las mismas cosas. Por eso es que también tú, si ves en mí como yo veo en ti y te confronto, tienes que venir a mí y ayudarme y ser confrontado. No porque yo estoy mucho más arriba, es que yo soy tu hermano y necesito que tú vienes por mi vida, por la verdad. Dice, tener gozo, por supuesto, perfeccionados, o sea, maduren. Dice Pablo, consolados. ¿Saben por qué va a haber que consolarse? Porque vamos a sufrir. Y cuando se destape el pecado de alguno de nosotros, va a oler mal. Y entonces debemos consolarnos. No juzgarnos, consolarnos. Porque el pecado va a traer dolor. Ser de un mismo sentir, no de un mismo sentimiento. Acá no habla de sentimiento. Es la misma palabra usada en Filipenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo, tengan la misma forma de mente o de pensar, no de sentimiento. Vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludos unos a otros con ósculo santo, hoy lo hemos hecho, siempre. Todos los santos os saludan, ¿no? Los colaboradores de Pablo. Y se despide también magistralmente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Quién está ahí? ¿Quién ha saludado a la iglesia? ¿Quién le da esa bendición? Fuerte. ¿Quién le da la bendición a esta iglesia de parte de Pablo? No, Dios no. La Trinidad, muy bien. Hablen fuerte sin miedo a equivocarse. La Trinidad, la bendición de la Trinidad está presente aquí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y está puesto primero Jesucristo, porque Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios. No porque está mal, no porque Jesucristo esté primero que Dios, no, que es Jesucristo la máxima expresión del amor de Dios. Entonces,
Dios de amor, Jesucristo, el que nos reconcilió con Él, y el Espíritu Santo, el que aplicó esa reconciliación a nuestra vida, por lo cual podemos ser llamados hijos de Dios. Amén. Bueno, se acabó esta carta, lamentablemente tan linda, de tanta bendición para nuestras vidas como iglesia. Y vamos a orar para terminar, ¿sí? Sobre todo agradeciendo a Dios por esta carta, por su palabra. Dios y Padre, te damos tantas gracias porque hemos culminado esta carta, Señor, y realmente nos quedamos con un sabor a que queremos mucho más, Señor, de tu palabra. En ella hemos encontrado muchas características de nuestra iglesia, algunas malas, pero también las muy buenas. Señor, queremos rogarte que nosotros como iglesia, Padre, como individuos, podamos ser realmente personas que reflejen tu persona, Señor. Que realmente podamos llevar tu evangelio con nuestras propias vidas, no solamente con nuestras palabras. Señor, te rogamos que cada uno de los que estamos aquí seamos coherentes con lo que decimos que con lo que hacemos. Señor Padre, que nuestro amor abunde más y más en cada uno de nosotros. Señor, tú nos has unido por medio de tu Espíritu Santo, pero también nos has dejado la responsabilidad de guardar esa unidad que tú has provisto. Señor, ayúdanos a amarnos más y más entre nosotros, a consolarnos, a vivir en paz, a realmente gozarnos en las cosas que tú nos das. Sobre todo, Señor, que es la fuente, Señor, de que esta iglesia esté unida, tu palabra. Que amemos tu palabra, Señor, de manera, con el mismo pensamiento, con el mismo sentir, con la misma pasión. Si no, Señor, empezarán los problemas, empezarán las dificultades. Señor, yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí amemos tu palabra y que ese amor crezca por el conocimiento tuyo, Señor. Te doy muchas gracias por esta carta. Gracias por el ejemplo de vida que es Pablo, Señor, para nosotros. Dios, que haya muchos Pablos en esta iglesia. Señor, que haya muchas mujeres que realmente reflejen como las mujeres de la iglesia primitiva, a mujeres consagradas que predicaban tu palabra, que eran serviciales, colaboradoras tuyas, Señor, como dice tu palabra. Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.